Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que no es nada fácil, no es nada fácil. Vamos a hablar de cómo podemos honrar los procesos de los demás. Qué difícil es ver que se están dando, sobre todo cuando queremos a alguien, que se está dando contra la pared una y mil veces y nosotros, ¿qué más quisiéramos? Evitarles el sufrimiento o evitarles el dolor. Y estamos viendo y por más que les decimos, nada más no hacen caso o nada más no podemos porque están en una frecuencia completamente distinta, completamente diferente. Ay, sobre todo cuando son nuestros hijos, ¿verdad? O cuando es la pareja, o cuando es alguien que quieres mucho. Y dices, ay, quisiera sacudirlo para que le caiga el 20, como decimos en México, ¿no? Que pudiera entender cómo es la vida, que pudiera entender cómo son las cosas, pero nada, pescadito. Y entonces sufrimos porque vemos sufrir a la persona, ¿no? Porque vemos que está padeciendo, porque vemos que está pasando momentos difíciles. Y uno dice, ay, pero si la vida es tan fácil. Uno dice, ay, Dios mío bendito. Y fíjense que a veces nos pasa como padres. A mí me ha pasado con mi hija Sofía, que yo le digo, hijita, mira, si lo haces así es muy fácil. No, mamá, que tú no sabes que esto y que el otro. Le digo, hija, dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Unos añitos de experiencia hacen la diferencia. Mira, hijita, y si lo haces así, no, mamá, que yo lo voy a hacer, que esto, que... Bueno, ok, hijita. Y al rato, ay, mamá, tenías razón. Pero en ese momento, porque uno está viendo cómo son las cosas, porque uno ya vivió, ya pasó por esa situación y uno lo ve desde afuera, pues sabe, ¿verdad? Que puede simplificar la situación, que no hay necesidad de sufrir tanto, que todo es pasajero. Y bueno, uno que ya ha vivido y a veces aunque has vivido, pues nos metemos en este círculo, ¿no? En esta vorágine de conflictos, de pensamientos, de situaciones donde no le vemos la luz al final del túnel. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando a veces somos nosotros los que estamos del otro lado? Que estamos tan metidos en el dolor, tan metidos en el sufrimiento, que no vemos la salida y creemos que es el fin del mundo. Y ¿sabes qué? A veces alguien que está afuera, porque a mí me ha pasado, digo, ay, Dios mío, pero si ese no es un proceso, no es una situación tan difícil, no es una cosa tan así como para que se esté cortando las venas. Pero la persona que está viviendo el dolor, pero la persona que está metida en el sufrimiento, pues tú le dices eso y te va a mandar al diablo, porque se está creando y está viviendo la realidad del drama del fin del mundo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Porque aunque nosotros pues deseemos con el alma, salvar a esa persona, aunque nosotros quisiéramos ayudarles, aunque quisiéramos simplificarle, no podemos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestros propios procesos. Tenemos que vivir nuestras propias lecciones de vida. Y eso que está pasando a esa persona no es por casualidad. Por más que tú le trates de salvar y de simplificar, créeme que lo único que estás haciendo es bloquearle su proceso. Es bloquearle o quitarle su aprendizaje. Sí, ¿por qué? Porque nosotros en algún nivel de conciencia o de inconsciencia, nosotros creamos esas realidades y pasamos esas situaciones porque son las lecciones de vida que necesitamos para aprender. Ahora, el que nosotros tomemos el aprendizaje más prontito
y seamos menos rebeldes y menos socarrones de cabeza dura, pues puede ser la diferencia, ¿no? Entonces, cómo nosotros enfrentamos las situaciones es lo que realmente va a marcar la diferencia. El que tú, si estás estancado en el conflicto y te quieres quedar ahí viviendo, pues eso es opcional, porque todos en la vida vamos a pasar momentos difíciles. Todos, mira, dicen que no aprendemos más que a golpes contra la pared. Entonces, que nadie experimente en cabeza ajena, todos queremos vivir nuestras propias cosas, pero se nos olvida. Se nos olvida cuando es alguien que amamos. Se nos olvida cuando es alguien que quisiéramos que, pues, que le llegara el memo, ¿no? Que le llegara el mensaje y que pues viera la luz. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, la persona está creando una situación de conflicto cuando puede elegir diferente. ¿Qué podemos hacer ante esas situaciones? ¿Qué podemos hacer? Porque pues uno por más que les dice y por más que quisiera, la persona no entiende, ¿eh? Uno se bloquea y uno no ve más allá. Y puede ser que te lo hayan dicho 20 veces, no sé si a ti te ha pasado, porque a mí me sucedía, o sea, me decían las cosas y yo no, es que eso no es así. Y hasta que no me daba los buenos golpes contra la pared, decía, sí era así, fíjate. Fíjate que dijo mi mamá que siempre es sí. Mi mamá querida, te mando un beso, te amo, mamita preciosa. Les mando un saludo a todas tus compañeras de tu generación, que son unas muchachonas preciosas que las quiero y que las recuerdo con mucho cariño. Y bueno, en la vida tenemos que aprender. Dicen que los seres humanos, así como los diamantes se pulen bajo presión, los seres humanos nos vamos puliendo bajo esas pruebas de vida. Y esas pruebas de vida que nosotros mismos nos vamos generando consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando es nuestro ser querido? Porque cuando somos nosotros, pues a veces necesitamos que alguien nos traiga una linterna y nos ilumine, pero también a veces necesitamos que nos dejen que nos estrellemos. Sí, y lo mismo pasa cuando es alguien que amamos. Nosotros somos mucho de, porque yo sufrí mucho, no quiero que mi hijo sufra. Porque yo la vi muy difícil, pues quiero hacerle la vida más fácil. Y estamos bloqueando que vivan los procesos de aprendizaje, que se den esas caídas para que se raspen y aprendan. Entonces, nosotros hacemos a veces un mal en querer proteger o sobreproteger a la gente, o querer que entiendan las cosas como nosotros las vemos, porque cada persona va a procesar las cosas de acuerdo a sus filtros, de acuerdo a lo que viene arrastrando desde su infancia. Todas esas creencias, sean limitantes o no lo sean, es lo que va a marcar la diferencia en cómo vemos cada uno las cosas, cómo percibimos cada uno la vida. Así es que cuando veas que alguien que está junto a ti, que está cerca de ti, está pasando un momento difícil, primero, sé compasivo, sé compasivo. Tal vez para ti no sea el fin del mundo, pero para esa persona sí lo es. Muchas veces la persona lo único que quiere es hablar y desahogarse. Tú no tienes que resolverle la situación. A veces cuando alguien nos dice que tiene un problema, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos solucionarle, buscamos ayudarle, ¿no? Porque queremos resolver, porque como nosotros podemos ver las cosas desde otra perspectiva, se nos hace mucho más fácil encontrar una solución. Pero cuando la persona está ahí, no la va a ver de la misma manera que tú. Entonces, a veces lo único que quiere es que le escuches, que le entiendas, que no le digas lo que tiene que hacer, porque aunque se lo digas, ¿sabes qué? No lo va a hacer porque está metido en el drama, metido en el conflicto. Entonces, escucha, sé una persona que tenga la capacidad de escuchar para entender. Y si la persona te pregunta, ¿qué puedo hacer? Y si la persona te pide ayuda, entonces tú puedes proceder. Entonces tú puedes ayudar. Acuérdate cuando te decían a ti lo que tenías que hacer, cómo te sentías. ¡Híjole! Te indignabas, ¿verdad?
Porque todo el mundo te quiere decir lo que tienes que hacer cuando estás metido en un problema, cuando estás sufriendo, cuando estás pasándola difícil. Claro, pero solamente los que estamos viviendo la emoción, el sentimiento, la situación, sabemos lo que realmente es. Entonces, sé muy compasivo. Ponte en los zapatos de esa persona, pero evita engancharte en el drama. Evita engancharte en el drama. ¿Por qué? Porque no porque esa persona la esté pasando mal quiere decir que tú te vas a poner en esa frecuencia. Al contrario, tú tienes que ser la frecuencia alta. ¿Por qué? Porque tú tienes y estás viendo las cosas desde otra perspectiva. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a escuchar? ¿Vas a abrazar si es necesario? ¿Vas a decir, estoy aquí para escucharte, para entenderte, entiendo tu dolor? O tal vez no lo entiendo, tal vez no sé lo que estás sintiendo, pero estoy aquí para ti. Entonces, desde tu yo interno, desde tu ser interno, que es toda sabiduría, desde la divinidad que habita en ti, en tu corazón, te vas a conectar con esa persona, de tu espíritu a su espíritu. Porque su espíritu es sabio, la parte de su alma es sabiduría infinita. La parte de sus creencias es limitante. Pero no quiere decir que porque sus creencias sean limitantes, su ser interno, su yo superior también lo es. Ese es un yo de sabiduría que ya existe ahí, pero que debido a esas creencias está bloqueando que ese ser interno sea el que florezca. Esa divinidad que está en comunión con su divinidad, sea la que pueda obrar, sea la que pueda actuar a través de él. Entonces, como la persona la tiene bloqueada, la tiene bajo 6 candados, tú te vas a conectar a ese nivel. ¿Por qué? Porque su divinidad está ahí latente, existe. Que no la dejas ver en ese momento, no la puedas ver, no quiere decir que no esté ahí. Entonces te conectas y te concentras, cierras tus ojos por un instante cuando esa persona no esté, o lo puedes hacer estando ahí mientras que la abrazas desde tu corazón, desde tu mente, dices, abrazo tu ser y le hablo a tu ser, a tu yo superior, a tu ser divino, a la divinidad que habita en ti. Y me conecto a través del amor. Y te cubro a través del amor. Y te ilumino para que las respuestas lleguen a ti. Te ilumino para que los caminos se abran y puedas avanzar en aquello que deseas, que puedas llegar hasta esa luz, que puedas llegar hasta esa solución, que puedas disfrutar las bendiciones que no estás viendo en este momento, que el dolor te bloquea de ver. ¿Sí? Porque las bendiciones están ahí. Y a veces esa persona que está en medio del dolor o que está cegada o que está bloqueada, no se da cuenta que por estar tan enganchada o tan enganchado en ese sufrimiento, se está privando de ver las cosas maravillosas que pueden venir. Porque en todo momento difícil, en toda situación complicada, en toda situación dolorosa, hay un aprendizaje y hay un cambio. Y hay una transición, y hay una evolución. Y eso que puede parecer o que puede aparentar como lo peor del mundo, puede estar ahí a la vuelta de la bendición más grande. Pero si te quedas ahí estancado y no das el paso, no vas a llegar a la vueltecita. Y entonces te vas a bloquear de ver la bendición, ¿no? Entonces, también otra cosa que puedes hacer, y esto es algo que a mí me encanta, yo le digo a la gente cuando está sufriendo, le digo, mira, en situaciones nosotros vivimos pues cosas muy difíciles en la vida, ¿no? Y no encontramos la salida, no encontramos la respuesta y no sabemos cómo.
pero hay un poder muy grande. Yo no sé, yo les digo, si tú creas en Dios, si tú creas en el poder del universo, si tú creas en los ovnis, en los aliens, en lo que tú creas, ¿no? Porque todos tenemos un concepto distinto de lo que el poder supremo es, y es muy respetable, y hay que respetar tanto esa creencia como el proceso de la persona, ¿no? Porque nadie tenemos la verdad absoluta. Entonces, para esa persona esa es su verdad, ese es su dolor, y tú le dices, mira, en lo que tú quieras creer o en lo que tú te sientas cómodo, con lo que tú sientas conexión, ese poder te ha creado. Mira el universo que está a tu alrededor, mira los árboles, la naturaleza. Solo un poder superior e infinito puede crear cosas tan maravillosas y puede darte vida. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si, como tú no puedes encontrar la solución y como tú ya te cansaste de hacer todo, qué te parece si lo sueltas y lo pones en manos de ese poder? Que le dices, Dios mío, esto es más fuerte que yo. No entiendo, no encuentro la respuesta, no sé cómo hacerle, no sé qué camino tomar. Te pido y te doy gracias por anticipado, porque sé que tú vas a poner los medios, porque sé que tú vas a abrir las puertas, porque sé que tu sabiduría infinita es la que va a obrar para que esto se pueda solucionar. Y lo dejo en tus manos y lo sueltas. Entonces, cuando yo le digo esto a la persona, como que la persona dice, ay, bueno, pues mira, a lo mejor por ahí se da. Y yo siempre les digo, mira, no me creas, ponlo en práctica. En fin, ¿qué puedes perder si dices que ya estás todo mal, que ya estás sufriendo? Pues inténtalo, ¿no? A ver qué sucede. Y mira que de verdad que después la gente me habla y me dice, ay, señora Cristal, qué maravilla. No sabe, me sucedió esto y esto y esto. Entonces, esta es otra cosa que puedes hacer. Y justo en este momento te acabo de hablar de las creencias distintas, ¿no? Y este es un problema también porque, o lo hacemos un problema cuando nosotros tenemos diferentes formas de pensar, de ver la vida. Y cuando, por ejemplo, creemos en una religión o somos espirituales y no, tú eres del diablo porque tú crees en aquello, o no, a ti te va a llevar, te vas a ir a pudrir en el infierno porque tú le andas leyendo las cartas, eso es maldito. Y bueno, tantas creencias que tú dices, Dios mío bendito. Dios mío bendito, ¿cómo es posible que nos formemos estos infiernos de creencias en la cabeza que nos limitan de vivir plenamente? Pero, pues uno lo ve desde su perspectiva, ¿no? Y luego escuchas a la gente, pero eso es su realidad. Y tú quisieras decirle, oye, estás bien mal. ¿Cómo es que te metes a esa religión donde te prohíben bailar y disfrutar la vida? ¿Cómo es que te metes a esa religión donde porque el otro cree diferente que tú, ay, es del diablo y ya no le dejas de hablar? Por cierto, tengo una amiga que fue de mis grandes amigas, mi mejor amiga cuando estábamos en la preparatoria, en high school. Y se volvió cristiana y me dejó de hablar, imagínense. Entonces, uno ve todas esas cosas y uno dice, bueno, ok, son sus procesos, ¿no? Y son sus creencias. Y por más que yo quisiera decirle, oye, mira, de verdad que Dios habita en nosotros, no tenemos un Dios de división, tenemos un Dios de amor y hay que honrar nuestras diferencias y la intención que está detrás de la acción, mientras que venga desde el corazón y sea buena, pues nada es diabólico. Y quisiera decirle tantas cosas, ¿no? Y a veces uno quiere pues hacerle ver a la gente que la vida es diferente, pero no podemos, no podemos, no podemos. Tenemos que respetar. Pasa lo mismo con la política. Tú dices, ay Dios mío, ¿cómo esta persona puede creer que ese político, que porque es demócrata, que porque es republicano, que entonces tú eres malo, yo soy bueno? Y yo digo, todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. ¿Sí?
Fíjense que yo practico el budismo desde hace muchos años. Yo practico la filosofía budista y con aquello que siento conexión. No creo que tenga una sola línea. Y siempre he tenido un Buda que me regaló mi mamá al frente de la casa, en mi oficina, en todos lados. Cuando alguien llega a mi espacio, que es su espacio, siempre tengo Budas. Me encanta tener Budas. Es más, aquí atrás pueden ver uno. Y en una ocasión iba a casar yo a una pareja como ministro y llegan unas personas a la oficina y se ofendieron, no quisieron que las casara que porque yo tenía Budas en mi oficina. Entonces fueron a que los casara un juez ahí que los casó en 3 minutos. Yo les quería hacer una ceremonia preciosa, pero uno mismo se bloquea con esas creencias, ¿no? De poder disfrutar la vida. Pero ¿quién soy yo para decirles si la persona quiere creer eso? Es muy libre de creer. Si la persona quiere creer que porque es republicana o porque es demócrata es mejor ser humano, adelante. Al final, yo les digo, esos se andan matando por la política y esos de la política, demócratas y republicanos, se sientan a comer y a hacer sus, sus cosas y nosotros aquí matándonos como simples mortales. Entonces, tenemos que entender que cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, a votar por quien quiera, a ir a la iglesia que desee, a vivir su propio proceso y estrellarse como quiera. ¿Por qué? Porque cada persona es responsable de lo que está creando en su vida. Y si esa persona quiere vivir con limitaciones por sus creencias religiosas, adelante. Tú tienes que vivir las tuyas. Si esa persona quiere vivir peleada con su hermana porque tiene o porque le va a otro partido político, adelante, ese es su problema. Si esa persona no viene a comer a las reuniones familiares porque le va a un partido y tú le vas al otro, adelante, se está privando de compartir. Cada quien es libre de vivir sus propios cielos o sus propios infiernos. ¿Por qué? Porque al final tú no puedes controlar lo que otros piensen, no puedes controlar lo que otros sientan, solo puedes trabajar en lo que tú sientes, en lo que tú piensas, en lo que tú haces y en lo que tú eliges. Y ese es tu trabajo y ese es tu compromiso. Y tú no puedes tampoco basar tu bienestar y tu felicidad en que el otro crea lo mismo que tú, en que el otro viva la misma vida que tú. Tenemos que entender, como les dije al principio, que no nos hemos creado esas cosas por casualidad. Son justamente las lecciones de vida que necesitamos. Unos las hacemos más difíciles, otros las hacemos más sencillas. ¿Cómo quieres vivir tú tus procesos? ¿Cómo quieres tú sobrellevar los procesos de las personas que están a tu lado? ¿Sufriendo porque se dan contra la pared? ¿Indignado porque está eligiendo sufrir, porque está eligiendo seguir ahí en el drama? Tienes opción de vivirlo o simplemente de entender que es su proceso y que tú puedes estar ahí de manera incondicional para escuchar, para hablarle a su ser interno y para cuando te pida ayuda, entonces poder dársela. Porque a mí me vienen y me dicen, ay señora, es que yo quiero que por favor hable con mi hermana, es que mi hermana fíjese que está muy mal y no quiere entender. Y yo le digo, pero a ver, tu hermana te pidió ayuda, te pidió que le dieras el consejo, que le buscaras a alguien. No, pero es que yo veo que ella sufre. Mientras que la persona no esté lista, vas a perder tu tiempo. Mientras que la persona no esté abierta a entender, a escuchar, vas a perder tu tiempo. Así es que respira profundo y con toda la serenidad del mundo, sé compasivo, sé compasiva con esa persona, que esa persona necesita entendimiento, necesita comprensión. Mas acuérdate, evita engancharte en su drama, en su conflicto y en querer cambiarle o en querer salvarle o en querer controlarle sus acciones, sus pensamientos o su forma de ver la vida. Simplemente suelta
y deja que esa persona viva el proceso que tenga que vivir. Y bueno, se oye muy fácil, pero la práctica es lo interesante. Así es que si estás pasando eso, si estás viviendo una situación así, pues compártela con nosotros. Queremos saber cómo te está yendo y si pones en práctica lo que hablamos el día de hoy, pues con más razón queremos saber qué tal te funcionó o qué tal le funcionó a esa persona. Yo me despido, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias a toda la gente que nos está viendo por sus mensajes, gracias Guadalupe, ya te veo que estás ahí, Erlor, qué gusto, ay sí Erlor, porque eres idólatra, bueno, si te cuento lo que me han dicho. Prima querida, te mando un abrazo. Glory, con mucho cariño, un abrazo para ti. A toda la gente. Ay, mamita, gracias. A Marina, con mucho amor. Claudia, querida, señora Mancilla, Lulú. A toda la gente que nos está acompañando, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Yo me despido, nos vemos el próximo miércoles. Mentira, el próximo miércoles no voy a estar con ustedes. Nos vemos hasta de este miércoles que viene hasta el otro. Pero mientras, también nos pueden seguir en Instagram. Si puedes poner, Andre, nuestro link de Instagram, por si la gente también quiere ver lo que ponemos ahí, lo que posteamos, pues son más que bienvenidos. Y déjenme contarles que estamos trabajando justamente en rediseñar nuestra página web, que esperamos muy pronto puede estar lista para que puedan ver todo lo que estamos haciendo. Nos vemos el próximo miércoles. Si este mensaje te ha servido, compártelo. Compártelo con aquella persona que necesita. Compártelo porque queremos que la gente le caiga el 20 también y que sepa que entre más elija sufrir, se está creando su propio infierno, pero que también tiene la capacidad de elegir diferente para crearse su propio cielo aquí y ahora. La luz en mí honra y saluda a la luz en ti, porque tú, sí, tú y yo somos uno. Namaste. Nos vemos el próximo miércoles y decimos, chao, chao.